Buenas, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Cuentos de Harry Wallstein. El cuento de hoy se titula Piedrita Blanca para Paula, incluido en el libro Antología de Asombros, publicado por Ediciones La Tertulia en el año 2022. Sigo añorando la vida de barrio, la de puertas abiertas, la de juegos en las calles y tertulias en las esquinas. Una vida libre, solidaria, generosa y democrática. Como ya es nuestra costumbre, esperamos seguir sumando espacios de tertulia con lecturas de cuentos de esta antología los días 1 y 15 de cada mes. El cuento es un género literario que nos lleva, con la brevedad de un rayo, a un desenlace, por lo general apasionante e inesperado. Esperamos que así sea con Piedrita Blanca para Paula, así como esperamos llame a la reflexión por evocación de hechos. Muchos apegados a la realidad, que a veces puede lucir cruda y descarnada, pero otras tantas muy reconfortante. Y a veces puede situarnos en escenas, quizás fantasmagóricas, que combinadas con la realidad formen una delgada niebla de fantasía. ¿Les parece esto posible? Por ahora, sugiero no adelantarnos. Y ahora sí, amigos y amigos, pónganse cómodos, vamos a la lectura. Oh tierra, ella que tan levemente pesó sobre ti, pesa tú también levemente sobre ella. Lo leí una y otra vez, parado frente a su tumba en el cementerio israelita allá en Barrio Cuba. Era un epitafio de sublimes palabras y delicado movimiento que retrataban, con justeza, a tía Paula. Le dije en voz alta: tía, usted merece descansar en paz. En paz, pues sí. Además, ella era igual a la paz. Si la paz fuera persona, yo la llamaría Paula. Lo delataba su rostro redondo, limpio y blanco, donde resaltaban unos labios de perenne y jovial sonrisa, unos ojos pequeños, vivaces y cristalinos, emanando un fulgor con coloraciones en tonos claros, grises y azules, y de donde asomaba la calidez de su alma y su santa dulzura. Su cabello, ralo y envuelto, vivía en alegre comunión abrazando el viento. Menudita, casi desapercibida, pisaba el suelo levemente con su caminar de pasitos cortos y ligeros que le balanceaban sus caderas, o sus alas, como quien toma impulso para levantar vuelo a donde pertenecía, al mundo de lo etéreo, de lo no terreno. Para mí, estaba enterrada en el cielo. Allí yacía por una doble insensatez, la de un chofer que respetó una zona de seguridad peatonal en el Paseo Colón, cortándole sus alas antes de tiempo, y por la de un grupo de gobernantes oscurantistas, hincados alevosamente ante el culto llamado de la raza superior, obligándola a partir de la tierra de donde provenía, Austria. Concluí mi visita al cementerio con un último acto de fe. Deposité, como recuerdo y homenaje, una piedrita blanca sobre lo alto del mármol de la lápida de la tía Paula. Un suspiro enorme y sostenido infló mi corazón y cerré los ojos para una plegaria y una meditación final. Sin haber concluido, de pronto, me interrumpió el ruido leve y corto de un repiqueteo. Abrí los ojos y vi que la piedrita blanca había rodado, rebotando hasta caer justo a mis pies. La levanté y la puse en mi bolsillo. De salida, enjuagué mis manos para que la piel mojada conservara un rato más el recuerdo de la visita. Estaba inquieto y un poco perturbado, pero con un postrero sentimiento de satisfacción. Se me ocurrió, de la nada, hacerle una promesa de cementerio. Tía Paula, algún día iré a visitar a su madre. En vida, acostumbraba a visitarla en las tardes de los días domingo. Con curiosidad, pero con algo de morbo, le deslizaba mis preguntas, casi todas invitándola a contar la aventura de su vida. La buena disposición no siempre la acompañaba en sus respuestas. A veces las evitaba o simplemente la dulzura de su sonrisa era la respuesta.
En pocas oportunidades tuve suerte. Cuénteme, tía, ¿por qué se fue de Austria? ¿Por qué escogió Costa Rica?, le pregunté en una ocasión. Así me respondió. De Austria partí obligada y a Costa Rica llegué por accidente. Tomándose un tiempo, agregó. Era el preámbulo de la guerra y Austria fue ocupada, sumisamente por fuerzas militares, políticas y religiosas, inundándola de odios. El respeto, la intolerancia y la discriminación se enseñorearon arrasando a quienes, como nosotros, pertenecíamos, según su credo, a razas inferiores. Gitanos, negros, homosexuales, incapacitados y, desde luego, nosotros los judíos, formamos parte del mundo, según ellos, de los contaminadores raciales. Para una visita, esta respuesta le bastaba, y a mí también. La decía con vehemencia y fluidez, casi de memoria, como queriendo dejar rápido el tema. Ella prefería en esas visitas hacer las preguntas, o bien enseñar fotos viejas, y siempre convidando a las delicias de su cocina. Otro día me habló de su llegada a Costa Rica. Esta vez habló con más reposo. Llegué a esta tierra por accidente, un feliz accidente. Lo decía con cierto humor. En la ruta apresurada de escape llegué con mi familia, como primera escala, al puerto de Génova en Italia, y allí nos quedamos varados. Tomó un sorbo de té para afinar su narración y continuó. Deambulando por las calles de esa ciudad, cuando la desesperanza se había apoderado de nosotros y temíamos que la única opción era regresar, y con ello regresar a las vejaciones y el ultraje, apareció el nombre de Costa Rica. La verdad, nunca habíamos tenido noticia de ese país. Sorbió otra vez la bebida, movió su cabeza en tono afirmativo y concluyó. Gracias al gesto inolvidable de un cónsul que, por cierto, tomó la decisión valiente y digna de ignorar las torpes instrucciones racistas de su canciller, nos estampó la visa salvadora de la discriminación y la muerte. En otra ocasión, que se encontraba muy animada, narró los detalles de su viaje, como quien lanza una flecha sin rumbo, diciendo: luego de 2 meses en Génova, iniciamos una travesía a un lugar desconocido. La rica ilusión de descubrir lo nuevo empezó a aflorar tímidamente al llegar a América. Todo un nuevo continente. La ilusión la fui acrecentando paso a paso cuando procedí por la maravilla del Canal de Panamá y al arribar al soleado trópico puntarenense. Viajé en tren. Esto ya no era nuevo para mí, pero sí fue nuevo mi deseo de aprender a disfrutar del pintoresco y exuberante paisaje hasta llegar a la estación del Pacífico en San José y, finalmente, a la lechería La Esperanza en las bellas montañas del norte herediano. Un choque abrupto de culturas y geografías, novedad e incertidumbre, pero al fin, el sosiego. En lo que fue repetitiva tía Paula, quizás denotando una dolorosa frustración, fue su historia de los adioses que nunca se le dieron. En su apresurada partida no pudo despedirse, como ella lo deseaba, de sus familiares, que no pudieron salir de Viena, fallecidos luego por suicidios o en campos de concentración. De sus amigos, con quien compartió gratos momentos de su juventud, los cuales nunca más volvió a ver. De la misma Viena, joya exquisita que veneraba y de la cual mantenía fresco el recuerdo como una tierra, en su momento generosa, con ella. Y de su madre, en especial de su madre, fallecida en su infancia, pero con quien logró desarrollar una consoladora conexión espiritual. Lo único que le apagaba su sonrisa era el recuerdo de su madre. Lo único que la afligía y le hacía perder el brillo de sus ojos fue el no haber tenido un último diálogo con Berta. Así se llamaba su madre, de los que solía tener en las visitas a su tumba. Me dijo una vez con aire de sentida nostalgia: ¿ves aquella velita centellando en la repisa de la sala? No esperaba una respuesta mía. Se adelantaba a decir, lenta pero sin dudas: es la llama que me mantiene comunicada con mamá. La repisa donde flameaba la velita la tuve decorada con un floredo donde emergía una ramita de ciprés y una fotografía. La fotografía estaba resquebrajada y amarillenta. Se apreciaba en ella un monolito gris en forma de obelisco, con una leyenda apenas perceptible donde se distinguía la palabra Berta.
Cuando ella nació habían pasado 50 años desde su desarraigo, y aunque ya había abrazado el perdón, haciéndole crecer su paz, el tiempo no había sido capaz de imponerle el olvido. La crueldad y humillación ante el despojo de la dignidad y los bienes familiares y su forzada movilización fueron recuerdos que soportó en silencio. Recuerdo una vez, visiblemente adolorida, pero serena, exclamó: «Hay que tener cuidado con la gente. Hasta mis amigos de colegio se tornaron en denunciantes. ¿Oíste bien? Mis amigos. Aún no los entiendo. ¿Por qué será? Y tampoco entiendo de eso de que una raza sea más que otra». Un día decidí honrar mi promesa. Viajé a Viena armado de una fotografía y 1000 advertencias. Los cuentos de tía Paula sobre las bellezas de Viena se quedaron cortas. Amplias avenidas y majestuosas edificaciones guardando con fidelidad la arquitectura imperial, opulenta, pero a la vez de trazos sencillos y rectilíneos, erigidos durante la época de gloria de la monarquía de los Habsburgo. Rápidamente la ciudad me transmitió el sabor de la sobriedad y el equilibrio entre lo clásico y lo funcional. La gente transmitía una atmósfera quieta y pacífica, tan pacífica y silenciosa que por momentos tuve una percepción de sospecha, abonada por las advertencias que traía. Resistí cautivarme al disfrute de esta bella y señorial ciudad. No quise distraerme de la razón de mi viaje. Era una mañana fresca y soleada de mayo cuando emprendí la aventura. No había descansado lo suficiente la noche, amanecí ansioso y turbado por las muchas imágenes de sitios y personajes contemporáneos a tía Paula, conocidos a través de sus relatos. Eran imágenes que se cruzaban en dramático contraste de épocas de bonanza y esplendor con otras de persecución y muerte. Empecé pidiendo información sobre cementerios. Luego de un buen rato di con una oficina del llamado Antiguo Cementerio Central. Hablé por teléfono con una señora de un tono de voz cortante, a quien suministré la escueta información que disponía. Su respuesta fue como una orden. Dijo simplemente: «Llámeme en 15 minutos». Así lo hice. Fue como una conversación continuada que había sido suspendida por unos minutos. Esta vez no me dieron indultos, saludos, sino que un reporte preciso. Confirmó que la madre de tía Paula estaba enterrada en ese cementerio. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad y la indicación clara, muy clara, de tomar un tranvía en la parada justo en la esquina del Hotel Imperial frente al Boulevard Ring. Y el cuidado de bajarme en la puerta 1 y me dirigiera a la oficina de administración del cementerio. Allí me darían instrucciones. Le di infinitas gracias, su eficiencia fue abrumadora. Mapa en mano llegué a la parada del tranvía y justo en ese lugar cometí una desobediencia con tía Paula. Era muy tentador conocer el Hotel Imperial. Un ujier, haciendo una elegante reverencia, me dijo: «Pase adelante, por favor. ¿En qué le puedo servir?». El Hotel Imperial era, en sus orígenes, vivienda de príncipes. Estaba esplendorosamente conservado y seguía con fidelidad la estructura clásica que distinguía el exclusivo Boulevard Ring. Me ofreció un asiento aterciopelado, un vaso de agua fresca y un teléfono. Estaba abrumado por la amabilidad. Tomé un respiro y no pude evitar el halago y la emoción de estar en ese lugar. Perplejo y pensativo, fijé mi mirada en las anchas escalinatas que desembocaban en la elegante recepción. Y, por momentos, imaginé desfilando por allí lentamente a reyes, príncipes y tiranos de diferentes épocas, hasta percatarme de pronto de una sentencia que pronunció la mismísima tía Paula años atrás. Muy tranquila, sin sobresaltos, pero con una asombrosa convicción me había dicho: «Al hotel más famoso de Viena ni se te ocurra ir. Está maldito». Esa palabra, maldito, no la usaba con frecuencia, y continuó: «Está maldito desde que un infame hombrecillo de bigote picudo y ojos desorbitados lo tomó como su cuartel. Justo el mismo día que anexó a Austria a sus conquistas e incendió el mundo con una guerra». Recuerdo muy bien sus palabras al final de su sentencia. Ese triste episodio de la anexión en marzo del año 1938 marcó el preámbulo de mi forzada migración.
Viajé en tranvía cerca de una hora hasta que la vecina de asiento que se había ofrecido a orientarme me alertó. Bájese en esta parada. Ya llegó a su destino. Mi destino estaba aún por verse, pensé. El destino estaba jugando conmigo y yo le estaba haciendo el juego. Atravesé la puerta 1 del cementerio y me topé, a un costado, una minúscula oficina correspondiente al sector de esa puerta. Apenas ingresé, fui recibido por un hombre de edad avanzada. Traje claro, chaleco y sombrero tirolés. Se ajustó las gafas y dijo: «¿Usted es el señor de Costa Rica?». Asentí, sorprendido. «Lo estaba esperando», añadió. Saludó con una leve inclinación dándome la mano. Me enteró del número de la fosa de Berta y la ubicación entre calles y calzadas. Explicó que la fosa estaba casi al final del cementerio, en una zona poco frecuentada y con cierto nivel de abandono. Lo noté preocupado. Antes de salir de su oficina, dibujó un croquis con nombres de personas enterradas en las cercanías para que me sirvieran de orientación. Le agradecí a ese elegante y curioso personaje. Por rato daba la impresión de ser un duendecillo. El cementerio estaba en una planicie tan extensa que la vista no alcanzaba a ver su fin. Era una escalofriante ciudad de muertos, con calles, calzadas, rotondas, senderos, fuentes de agua, monumentos y arboledas, dividido en zonas o barrios, ordenadas de acuerdo con las preferencias religiosas, como quien les brinda a sus moradores la oportunidad democrática de mantener las diferencias de fe. Había quedado obsoleto, saturado por sobrepoblación. Empecé el recorrido, calculé una caminata de unos 3 kilómetros y desde el inicio noté, como si fuera un típico vicio de la democracia, que los que más tenían estaban enfrente del cementerio, con grandes mausoleos y monumentos imponentes albergando generaciones de familias enteras. Por sus dimensiones, se podía presumir su opulencia. Conforme se adentraba en el cementerio, las construcciones mortuorias iban perdiendo su tamaño y altura. La calidad de los materiales transitaba de los mármoles refinados con artísticas esculturas a la piedra simple y llana con poca o ninguna ornamentación. Otros cambios fui experimentando al penetrar cada vez más en lo profundo. El sitio se fue inundando de silencios emitidos por la pacífica armonía de los sepulcros, por la música del viento al chocar con los árboles y la percusión de mis pisadas. El ambiente era sobrecogedor, a pesar del abandono y la desolación que empezaron a copar el lugar. Las únicas personas que encontré, alterando la soledad, fue una joven pareja de artesanos. Trabajaban en una lápida repintando las letras borrosas por el tiempo. Apenas me alzaron a ver, lo suficiente para interpretar que tenían por mí un sentimiento de conmiseración y consuelo. La arboleda se fue haciendo más densa y la luminosidad natural del sol primaveral se fue apagando. Por primera vez desde que empecé la aventura, el miedo irrumpió sin aviso desplazando a la ansiedad. Calculé que estaba cerca de la tumba de Berta. La maleza y los arbustos dificultaban la observación y el desplazamiento. Tropecé con numerosas lápidas abandonadas y fracturadas por el paso de los años. En algunas alcancé a ver sus nombres esperanzado coincidieran con la lista que me dio el curioso personaje de la entrada. Algunos números de tumba dieron una pista. Caminé a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, en diagonal y nada. Tomé un descanso luego de cerca de 2 horas en la búsqueda. Recapacité un poco y decidí pedirle ayuda a la pareja de artesanos. Aceptaron mi pedido. Ellos dijeron que conocían muy bien esa parte oscura del cementerio. Sentí alivio por la compañía. 3 pares de ojos, 2 de ellos expertos, emprendieron una nueva búsqueda. Nuevamente fue ardua labor y al final, igual, luego de más de 1 hora, resultó infructuosa. Ellos siguieron la exploración y yo, un poco exhausto, me senté en el pretil de una maltrecha calzada a tomar un nuevo respiro. La tarde seguía cayendo con rapidez, enviando su rostro oscuro manto sobre los rescoldos de la luminosidad. Me invadió la desesperación y la tristeza.
Sostuve mi cabeza entre las manos y pensé, descorazonado, en la futilidad del viaje y la frustración por la promesa incumplida. Y así quedé, por un buen rato, con los ojos cerrados. Una fría brisa empezó a soplar. Me golpeó el rostro y levanté la cabeza. Abrí tímidamente los ojos mirándolos en lo profundo de la calzada. De la gris oscuridad sobresalió un punto negro apenas perceptible. Sentí una extraña sensación de conexión que se insertó en el fondo de mi pupila. El insólito punto negro se fue tornando visible y lo pude apreciar con cierto movimiento, despidiendo ondulantes jirones de un tejido negro agitándose el vaivén del viento. Avanzaba y conforme se cortaba la distancia, el punto dejó de ser punto, haciéndose visible una forma difusa de un humano. Para no perder ni un instante, mis órbitas se abrieron al máximo y los ojos se quedaron estáticos. No así mi corazón, que latía con fuerza trepidante. Se acercaba más y más. Pude divisar con más claridad una figura pequeña, cubierta con una holgada túnica negra, y para mi asombro, sus pies daban pasos ligeros y cortos en el aire, tocando el suelo en ocasiones breves, como sintiendo algún impulso terreno para su marcha de ritmo cadencioso. Me levanté del pretil, la tuve de frente. Pude ver su cabeza cubierta por la túnica, dejando al desnudo un rostro de blanco intenso, casi transparente, destacándose como únicos dibujos unos ojos diminutos, coloreados con un brillante azul grisáceo y unos labios de donde afloraba una sonrisa alegre. Pasó de frente sin mirarme, seguida de un halo de calidez que inundó el ambiente, para luego esfumarse en la espesura de la arboleda. Reaccioné con un movimiento reflejo, instintivo, inmediato, y no sé por qué, saqué de la bolsa de atrás del pantalón la vieja fotografía de la tumba de Berta. Me quedé observándola con cuidado. Centré mi mirada, no en la lápida, sino en un árbol a su lado, caprichosamente bifurcado cerca de su base. Nunca había puesto atención a ese árbol en la fotografía. Levanté la cabeza y busqué en la arboleda y, ¡qué cosa!, encontré uno parecido. Caminé a tropezones sin perderlo de vista hasta que lo tuve enfrente. Bajé la mirada casi hasta el suelo hasta que los dos troncos se unieron en una vértice común. Justo allí, cubierto por la tupida maleza, se escondía un pequeño monolito en forma de obelisco. La emoción me dio la fuerza para limpiar el sitio con mis manos hasta descubrirlo. Encontré a Berta. Prendí una velita, adorné su tumba con una rama de ciprés y le leí un salmo. El Eterno te cuidará al partir y al llegar, desde ahora y para siempre. Antes de irme puse en la lápida la misma piedrita blanca que rodó a mis pies cuando visité a tía Paula en el cementerio israelita en Barrio Cuba. Y al igual que en esa ocasión, un suspiro enorme me infló el corazón. Esta vez, una lágrima rodó por mi mejilla. Esto fue Piedrita Blanca para Paula, un cuento de Harry Wollstonecraft contenido en su libro Antología de Asombros. Y bien, ¿qué les pareció? ¿Les despertó algunas inquietudes o interrogantes? Hay un hermoso y reflexivo dicho que reza: el homenaje más sincero no está en las flores, sino en la memoria. El personaje central nos narra un apasionante periplo. ¿Será él el elemento central del cuento? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? ¿Es o son los protagonistas? Más allá de la descripción de episodios dramáticos de la historia universal relativamente reciente, ¿hay aquí un anhelo de desnudar el rostro humano? ¿O a la maldad? ¿O a la benevolencia? ¿O a ambas? Se dice también que honrar honra. ¿A qué valores se les está rindiendo homenaje? Allí les quedan esas interrogantes. Tus opiniones y comentarios son siempre bienvenidos. Los valoramos muchísimo. Lo importante es rescatar esa chispa que nos permita maravillarnos ante el mundo que nos rodea, es decir, nuestra capacidad de asombro. Tu apoyo, sin duda, nos ayudará mucho a crecer. Puedes seguirnos en las redes sociales y podcasts más conocidos. O bien, si quieres adquirir el libro, favor escribirnos a harrywollstonecraft@gmail.com.
Apreciamos mucho tus comentarios, darnos un like o el reenvío de este espacio. Este podcast fue producido en Santana, Costa Rica, por Ediciones La Tertulia y contó con la valiosa colaboración de Marcela Celedón e Israel Flores. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tertulia de cuentos de Harry Goldstein. Y como dijimos al inicio, este espacio se transmite los días 1 y 15 de cada mes. Así que hasta la próxima lectura dentro de 15 días. Nos vemos pronto.